hacer ningún esfuerzo. Eso es lo que no logro entender, ¿no? Pero en fin. Bien, vamos, continuamos entonces. Vamos a ver dónde estamos. ¿Alguna pregunta de la clase pasada? ¿No hay pregunta de la clase pasada? A ver, ¿dónde estaba esto? Ahí se lo ve, ¿no? Ya, después, ¿qué más sigue? Eso. Mm, vamos a ver esto acá. Mm, ya, y finalmente esto, ¿no? Vamos a compartir. Antes de continuar, ¿algún comentario sobre la clase pasada? Los comentarios vienen, no entendí nada, me aburro, entendí parcialmente, no sé, pero un comentario de parte suya, pues, ¿no? O puede decirme, Profe, no, me aburrí. profe, disculpe, ¿podría repetir la parte del efecto King? En esa parte que usted estaba explicando, se le cortó su audio justo en ese momento y no pude entender Sí, muy bien. ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, yo quería un favor que me diga, usted había dado las 5 condiciones, creo eran de procesos electromagnéticos, y en la última me parece que usted dijo que no se podía multiplicar por una función t. Esa parte no la entendí muy bien, no sé si podría No explicarlo. se puede multiplicar por una función t. No, no logro, más o menos, a ver si me puedes aclarar tu pregunta un poquito más. Esas eran las condiciones, por ejemplo, la primera era que la energía se queda en ahí cuando se genera, se expresa la radiación, no hay relación entre IH y instantaneidad, y la última era sobre una función t que me parece que no se podía multiplicar, creo, por el campo, algo así era, por eso no lo entendí muy bien esa parte. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Efectos Kirchner y eso de, ¿no? A ver, voy a compartir. Está, sí, vamos. Bien, lo que comentábamos era acerca de las características que tiene cada proceso, pues, ¿no? Y en los procesos ah, cuasi estáticos, donde se desprecia la radiación, estáticos. Una de sus características, toda vez que los campos dependen ahora de cuatro variables, bueno, tres espaciales y una temporal, y pongamos que tenemos esta es su definición del campo de una distribución volumétrica, ¿no? Decimos que para el caso de funciones cuasiestáticas, podemos separar este vector que depende de cuatro variables en una que dependa solo de la variable espacial, multiplicado por una función en el tiempo. O sea, hemos separado dos funciones, ¿no? Al hacer esto, entonces, tendríamos, esta expresión sería un sub 0 sobre 4pi, la integral de j sub 0 de r' es en realidad, ¿no? Que son los que están variando, por r entre r al cubo, y todo esto multiplicado, diferencial de volumen, por g de t. Sí, se puede hacer eso. Y entonces, ¿qué se observa al hacer esto? Dice, mira, todos los conceptos que tú tienes sobre el magnetostático que se calculan así, valen esas funciones. Y para el caso cuasi estacionario se le va a multiplicar con el tiempo. Eso tiene efectos de inducir campos electromagnéticos, ¿no? Que no son por carga, sino por variación de campo eléctrico. A eso se refería, ¿no? Se puede hacer eso, dice. ¿Eso se puede hacer en los procesos electrodinámicos? No, en los procesos electrodinámicos habíamos indicado que las soluciones de la ecuación de ondas son de este tipo, ¿no? Pueden ser exponenciales, logarítmicas, polinomios de orden n, etcétera. Pues eso son funciones, ¿no?
Y en ellas no se puede separar. Si es una onda que se propaga, no se puede hacer esto, ¿no? Esto no se puede hacer. Dice. No es posible, ¿sí? Ya que en los procesos electrónicos todas las variables escalares o vectoriales son ondas. No hay forma. Bien, no sé si con eso queda resuelto tu pregunta o hay algo más. Sí, profesor, muchas gracias, eso era. Muy bien, ahora vamos a lo otro. ¿Dónde está? Ah, el famoso efecto skin, dice. Vamos a ver. El famoso efecto skin. Ah, no, todavía faltaba, pero antes de eso. Antes, una presentación es interesante, espero que lo lean, es acerca de las condiciones de frontera, ¿no? ¿Cómo es que se usa? Simpático. De todos los que es el más simple y bastante entendible. ¿Sí? Ahí le dejo entonces. ¿Qué estábamos viendo? Faltaba algo más acá. A ver, creo que está acá, ¿no? Sí, acá está. Habíamos hablado acerca de las ondas estacionarias, habíamos indicado su definición, también habíamos indicado acerca de la definición de lo que es el patrón de ondas estacionarias, ¿no? Habíamos hecho gráficas, habíamos analizado su comportamiento, definido algunos parámetros como la relación no estacionarias, el coeficiente de reflexión y transmisión, etc. Pero habíamos dicho inicialmente que hay dos tipos de ondas estacionarias, ¿no? Uno que es con reflexión total y otro que es con reflexión parcial. Y la que hemos visto es con reflexión parcial. Y ahora tenemos que ver con reflexión total. ¿Y cuándo sea con reflexión total? Dice, cuando la impedancia del otro medio valga cero o tienda a cero, ¿no? ¿Y cuándo se da eso? Dice, cuando la conductividad sea muy grande. Cuando la conductividad es muy grande, entonces se vuelve cero. En el caso ideal sería un conductor perfecto, ¿no? ¿Qué es un conductor perfecto? Tiene conductividad infinita. Por lo tanto, la impedancia vale cero. Y en esos casos, ¿cuál es su onda estacionaria y cuál es su patrón no estacionaria? ¿Ya no es lo mismo que el caso anterior? No, no es lo mismo. El otro es reflexión parcial. No todo se refleja. En el caso de un buen conductor, sí se va a reflejar todo, ¿no? ¿Y por qué se va a reflejar todo? Dice, por la siguiente razón. Si dice que en el medio 2, acá está, ¿no? En el medio 2, esta impedancia vale cero, por ser un conductor perfecto. Entonces, y acaba de su impedancia, bueno, cuando usted calcula el coeficiente de reflexión, significa Z2 menos Z1, Z2 más Z1. ¿Y eso cuánto sale? Dice, ¿7 va de cero? Dice que todo se refleja, pero se invierte en el sentido, ¿no? De tal forma que en los planos conductores el campo eléctrico total es cero, ¿no? El campo eléctrico de la onda incidente que llega al plano conductor, el campo eléctrico de la onda reflejada que es en sentido contrario porque dice menos uno. ¿Y cuánto va el campo eléctrico de ese plano? Cero, dice. ¿Y eso qué significa? Reflexión total, todo se refleja. Dice. Eso no hemos visto, ¿no? Así que el motivo de esto es ver justamente ese hecho, ¿no? ¿En qué consiste eso, no? ¿Y cuál es su característica que tiene, ¿no? Con respecto a lo que es reflexión parcial, ¿no? A ver, bien. Un ratito, esta que me falla esta jarana de... Qué fastidio. Ay, no quiere hacer esto. A ver si se sale un ratito cuando cerrar eso. Uy, se queda hoy. Ah, algo pasa con mi... Dice que lo que se escribe con el lapicero ya no se borra. ¿Eh? Ah,
No sé qué le ha pasado. No quiero. Bueno. Sigamos. ¿Qué dice? Dice. Reflexión y transmisión de interfaces de onda plana. Dice. Cuando una onda plana uniforme. La otra palabra es interesante. Había dos cosas que todavía no se había respondido. Y cuando uno dice eso, si usted logra determinar, en la siguiente clase usted indica y ya se gana una puntuación, ¿no? Uno era, por qué se dice que son ondas planas? No ha sido contestado correctamente, ¿no? Y la otra es, ¿por qué se dice que son ondas planas uniformes? ¿Sí? Eso es lo que está mencionando acá, ¿no? Si usted no conoce, no entiende el significado de lo que está acá. Usted tiene que saber eso. Entonces ya son dos cositas que usted puede, en la próxima clase, ayudarme a definir eso, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Cuando una onda plana uniforme encuentra la frontera entre dos medios homogéneos diferentes, se divide, dice, en una onda reflejada, el cual se propaga en sentido opuesto a la fuente, y una onda transmitida, el cual procede, dice, que va a incidir sobre el segundo medio, ¿no? Las ondas transmitidas y reflejadas son también ondas planas uniformes. Muy bien. ¿Y qué vamos a aplicar ahí? Ya sabemos que es aplicar, ¿no? Eran dos. Voy a tener que manchar por acá y se va a quedar manchadito por allá. Bueno, ¿qué se va a hacer? No, no, vamos a poner mejor por acá. A ver. Acá. Ya sabemos que las condiciones de frontera que debemos aplicar para el caso de un conductor son que la componente tangencial es cero, ¿no? Esto era entre dos medios diferentes. Medio 1 y medio 2, ¿no? Y este es un buen conductor. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Dice. Va a quedar acá que la componente tangencial vale cero, ¿no? Ese es el medio 1, entonces en el medio 1 el campo eléctrico vale cero. ¿Qué queda entonces? La componente tangencial en 2 es igual a cero. ¿Evaluada en dónde? En la superficie. Vectorialmente, ¿cómo se pone esto? Se pone así, ¿no? Esa es una condición. ¿Y la otra condición? La otra condición también será igual. No. ¿Por qué no? Dice, como es un conductor, pues se va a generar una corriente superficial ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Acá, en este caso, para el caso de... A ver, no tiene, ¿qué estoy haciendo? Perdón, perdón. Estoy al revés. A ver, ¿puedo borrar esto? No borra. Qué fastidio. Vamos a la segunda. A ver, acá tampoco. Oh, no guardar. A ver. ¿Qué será? ¿Por qué se porta así? Todos tienen eso mismo. Qué fatal. Bueno, hay un error, ¿no? Vamos a ver. Eso de las condiciones de frontera tiene que ver con eso, ¿no? Un primer caso dice, ¿cuál es la interacción si tengo un conductor acá perfecto y coloco por acá un campo eléctrico? Dice, ¿qué va a pasar físicamente? Dice, pues lo que va a pasar físicamente es que se van a inducir cargas acá con componente normal, ¿no? Entonces, la interacción de este campo eléctrico con este conductor genera densidad de cargas superficiales ahí. ¿Sí? Ese es el hecho físico real. Entonces, tenemos acá el efecto, ¿no? Acá está la densidad de carga que puede ser positivo o negativo, vamos a poner positivo. Y la componente, acá existe una componente normal. Esa componente normal es igual a la densidad de carga superficial, ¿no? Y la componente tangencial es igual de cero, dice. Ahí está. ¿Sí? Ese es el efecto entonces de la interacción de un campo eléctrico en presencia de un conductor. Va a aparecer eso. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición de frontera acá para ese conductor y ese acá? Ya está.
Ahora tenemos segundo caso. Voy a tener que escribir acá porque me pongo a escribir en otra parte. No sé qué pasa. Tenemos similar. Hay una conductividad infinita y acá hay un campo magnético H. ¿Qué va a pasar? Dice. Pues dado que hay electrones libres y hay un campo H, lo que va a hacer ese campo H es generar una densidad de corriente superficial. ¿Ese es el efecto? Sí. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué va a aparecer? Dice, a ver, vamos a dibujar por acá. Dice, acá aparece densidad de corriente superficial. ¿Y qué de los componentes dice? Pues el que genera este es la componente tangencial del campo H, ¿no? ¿Sí? La componente tangencial, claro, SJ sub S es la componente tangencial que se expresa vectorialmente así, ¿no? Es ese, ¿verdad? En la superficie. Y no tiene componente normal. ¿No hay componente normal? No. La componente normal de H vale cero, ¿no? Es su condición de frontera, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a aplicar ahora para el caso que estamos viendo? El primero, vamos a aplicar esto, ¿no? Porque es un conductor. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. Acá le está indicando acerca de esas condiciones, pues, ¿no? Dice, considere que el medio uno es un dieléctrico sin pérdidas y el medio 2 es un conductor perfecto, conductivo infinita. Colocamos la frontera entre los dos medios en el plano z igual a 0 y considere una onda plana el cual está viajando en la dirección más z, dice, ¿no? ¿Dónde esa gráfica está acá? Pues, ¿no? Acá está. Este es z, ¿sí? Esta es la dirección. Y nosotros habíamos visto que los campos eléctricos que habíamos estudiado era cuando esto era x, ¿no? Así era más de tiempo. Bueno, y ahora que me dice acá, a ver, ¿dónde está? Acá está. Y la onda reflejada y transmitida son también ondas planas uniformes, esta es la condición de frontera, acá dice que vamos a colocar un plano z igual a 0. Ninguna pérdida de generalidad se sufre si asumimos que el campo eléctrico está incidiendo en la dirección de más x, dice, ¿no? ¿Por qué dice ninguna generalidad? Porque en realidad el campo eléctrico puede estar en el espacio, ¿no? Pero acá está en un plano nada más. Por eso es siempre de generalidad. ¿Se puede hacer en el espacio? Sí, llevaré un poquito más de esfuerzo, pero al final es lo mismo. Suficiente con esto. Bien, entonces, ¿qué se hace? Dice en esos casos. Pues, como siempre, primero se establece cuáles son los campos eléctricos incidentes y reflejados y transmitidos, ¿no? Entonces, dice acá tenemos el campo eléctrico incidente. Oscila en la dirección de X, su amplitud es su cero de Y y su término de fase, ¿no? El campo magnético está relacionado a través de esta expresión, ¿no? Y la admitancia del medio con el campo eléctrico incidente. Por eso tenemos el campo, la amplitud es EI de cero entre la impedancia del medio en la dirección de Y es ahora y su término de propagación, ¿no? Ese es el incidente. ¿Dónde está acá? ¿Y qué resulta? Dice, mira, en este medio 2 como es un conductor perfecto, los campos eléctricos y magnéticos valen cero. ¿No hay? No existe. ¿Qué hay acá? Solamente hay en uno nomás. ¿Y qué vamos a aplicar? Pues hay que aplicar la condición de frontera que acabamos de ver, ¿no? Acá está el plano z igual a 0, es este, ¿no? Mira, está. ¿Se conoce la constante de fase? Sí. Si se conoce la frecuencia, se conoce la permitida y la prioridad, se conoce la constante de fase dieléctrico sin pérdida. Su impedancia característica en el medio 1 también se conoce, que se conoce mu sub 1 y epsilon sub 1. En realidad sus valores relativos nada más, ¿no? Recuerden que nosotros hemos hecho acá, pero así, ¿no? Sí, ya está. Eso. ¿Saben cuál es? Me voy a salir del sistema, voy a cerrar mi sesión y voy a entrar en nueva porque no se puede, así está manchando ahí eso.
Así que unos 5 minutitos, por favor, por retirarme para volver a entrar, ¿ah? Calamity. Bien, pues entonces vamos a ver este concepto de ondas planas con reflexión total, ¿no? Ahí está, se puede ver. Este es, este es el sistema de referencia, ¿no? X, Z, plano Z igual a 0,
la conductividad es infinito, acá el campo magnético eléctrico vale cero, acá, como es impervia, dice el medio dieléctrico, su conductividad vale cero, solo queda... Profesor, su pantalla no se está compartiendo, no se ve. Ah, perdón. Acá está. Decía que este es el sistema de referencia, ¿no? El campo eléctrico y magnético es cero en el medio 2, en el medio 1, conductividad vale cero porque es un dieléctrico sin pérdida, ¿no? Y solamente hay componentes 1 y así 1. Para el medio 1, si se conoce la frecuencia, se conoce su constante de fase y su impedancia este, intrínseca, ¿no? A ver si me permite, voy a dibujar a ver si me permite. Ya hemos visto, decíamos que esto de acá era igual a... Ah, sí, está bien. Bien, entonces, ¿qué se hace? Pues solamente tenemos un campo eléctrico incidente y reflejado, ¿no? Por acá está el incidente, ahí está, ¿no? En nuestra anotación que nosotros poníamos era así, ¿no? Así. Y acá, mm, sería así, ¿no? Y para reflejado tenemos acá, parecido, ¿no? Acá está. Esto que no conocemos, como está en sentido contrario, ahora ya es signo positivo, ¿no? Y sigue oscilando en la misma dirección. Y acá, lo interesante es que acá hay un negativo, y la pregunta es, ¿por qué está ese negativo? ¿Alguien puede saber por qué está ese negativo? ¿Nadie? ¿Por qué ese negativo? Ah, entonces anoten por ahí para que respondan después. Muy bien, entonces ahora tenemos el campo eléctrico total, en la suma de incidentes más reflejada en el medio 1, ¿no? Acá están sus campos, y el campo H también es la suma de los campos incidente y reflejado, ahí está. Y ahora, pues para encontrar el campo recto reflejado necesitamos el coeficiente de reflexión, pues, ¿no? Dice, note que el campo reflejado es una onda uniforme y por lo tanto tiene una solución a las ecuaciones de Maxwell. Si el campo total en el medio 1 satisface las condiciones de frontera en la interfase con el conductor perfecto, entonces nuestras suposiciones de la onda reflejada será siendo válida y verificada. Eso es, ¿no? Bien, ¿y qué hacemos? Dice, pues, a ver, siendo esto que usted ve acá, en el plano z igual a cero, eso debe ser cero, dice, ¿no? Bueno, tangencial. Entonces, en el plano z igual a cero, esto se convierte en 1, esto se convierte en 1, porque ya la 0 vale 1, y me queda eso 2, y me saldría que este reflejado es el negativo del incidente, algo que consideramos que eso va a ocurrir, pues, ¿no? Y acá también va a salir igual, ¿no? Entonces dice, ocurre eso, ¿no? Ya está, dice. ¿Y qué hago con eso? Pues eso lo reemplazamos nuevamente acá. ¿Y qué resulta? Esta es una identidad, ¿no? Trigonométrica compleja que me dice que es 2 menos 2j seno de beta z. Ahí está. Y en el caso del h, como había un negativo y el coeficiente de revolución vale menos, con menos se vuelve más, me sale que esto de acá es 2 veces coseno de beta 1 por z. ¿Alguien me puede decir, si usted observa eso, cuál sería alguna conclusión que usted tenga? Observa eso, usted dice, mire, de acuerdo a eso, tengo esa conclusión. A ver, ¿alguien? ¿Alguna conclusión? Esa es lo interesante cuando usted analiza, ¿no? Usted analiza, de acuerdo a sus conceptos B, le llama la atención y hace una observación, ¿no? De eso se trata. Hay una relación, profe, entre el campo eléctrico y el magnético. ¿Hay una?
Sí, es la impedancia, ¿no? La impedancia vendría a ser ahí entre el campo, entre el eléctrico, entre el magnético. Sigue siendo Intensidad. la misma impedancia intrínseca, no ha Ujú. cambiado. ¿Qué otra cosa más? Ujú. Son perpendiculares, profesor. ¿Perdón? Son perpendiculares los campos. ¿No hay campo? No, son perpendiculares los campos. Ah, no, esa es su definición de onda TEM. ¿Qué es una onda TEM? Campos eléctricos magnéticos perpendiculares y perpendiculares a la dirección de propagación. A ver, ¿algo más? Vamos bien, vamos bien. Ya van dos observaciones, pero falta uno que es más importante. Lo que se observa es que ya no hay término de propagación. ¿No hay término de propagación? No. Habíamos quedado que los términos de propagación tienen este formato, ¿no? Un número imaginario, una constante real y una variable espacial. ¿Hay eso acá? No. Y entonces, ¿qué significa? Esta no es una onda que se propague. Ya sacamos un número. ¿Por qué dices eso? Porque no dice término. Es un término de propagación. No se propaga. Entonces, ¿no es una onda electromagnética? No, sí es una onda electromagnética. Pero total, no entiendo. Sí, eso no es. Es una onda electromagnética, pero no se propaga. No todas las ondas se van a propagar. No se propaga. Es algo interesante. Muy bien, entonces, si es así, me gustaría graficar su gráfica de ondas estacionarias y me gustaría graficar su patrón de ondas estacionarias para este tipo de reflexión total. Así que vamos a ver. ¿Qué dice acá? El campo electroincidente por sí mismo es un ejemplo de una onda viajera, dicen. El incidente está incidiendo sobre la interfase. Bueno. Como un fasor, el campo electroincidente tiene esta forma, dice. Y nótese que su magnitud es constante en Z, porque si yo le saco su magnitud del campo eléctrico, sale valor, su amplitud constante. Bueno. En el dominio del tiempo, el campo eléctrico está dado por esta expresión, dice. Esta es la expresión de un campo eléctrico incidente, ¿sí? Ya está. Pero ahora yo quiero el campo eléctrico, este campo eléctrico quiero instantáneo. ¿Cómo instantáneo? Quiero esto de acá, pues, ¿no? ¿Y cómo se obtenía eso? Era eso de ahí. ¿Sí? Así que cuando usted multiplica esto por E a la J, recuerden que este E a la J tiene esta expresión. Entonces, si este S1 tiene un J, multiplicado al coseno, ya no sería su parte real, ¿no? Multiplicado por otro J por J menos 1, ese sí sería su parte real, ¿no? El seno ya no es el coseno. ¿Sí? Sería seno de beta z por seno de omega t. ¿Sí? Ese sería el campo eléctrico instantáneo. Igual usted hace para el campo H1, ¿no? ¿Y qué se obtiene? Dice, a ver. Aquí está. Eso uno, eso es lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, él no hace uso, distinción de las letras para lo que es instantáneo con lo que es fasoriano. Hace lo mismo. Nosotros sí estamos diferenciando un poco y decíamos que esto se llama así. El instantáneo dice, acá está. Ya no era que las soluciones son de las otras, son soluciones que funcionen de argumentos suma y tiempo sumados algebraicamente, sí. No cumple eso. Sí, no cumple. Entonces, no es una onda, no, sí es una onda electromagnética. Pero ¿cuál es la gracia entonces? Que no se va a propagar. ¿No se propaga? No. Todos los términos que se propagan tienen que tener esta forma. Dice, función de algo más menos esto de acá. Y esto no cumple. Por lo tanto, no es una onda que se va a viajar. Pero sí es una onda electromagnética. Y el campo H está acá. Dice. Ya, y ahora quiero graficar. Si tú quieres graficar, vas a tener que graficar para cada instante de tiempo. Eso quiere decir que esta amplitud va a cambiar en el tiempo. Esta es su amplitud. ¿Sí? Esa amplitud está cambiando en el tiempo. Para un instante de tiempo tiene una amplitud. ¿Y después qué más?
vas a ver que es una función sinusoidal, ¿no? Cuya amplitud está cambiando en el tiempo. Y acá, vas a ver que acá es una función que cambia en el tiempo también su amplitud por coseno y cuya función es un coseno, dice, ¿no? Y si grafico eso, a ver cómo vamos a graficar. Por lo pronto dice, mira, las ondas viajeras tienen esta característica. El azul, pongamos que este es el azul, ¿sí? Ese seguramente igual a cero. Esta es una onda incidente viajera, dice, ¿no? En otro instante de tiempo, que es pi medios, es el verde. Se ha movido, ¿no? Del azulito subpuntido se ha movido para acá. En otro instante de tiempo es pi, es el rojo. O sea, estaba el azul, se movió después, está en el verde en otro instante de tiempo. En otro instante de tiempo es el color rojo, en otro instante de tiempo es el color magnético. Todo el mundo ve que la onda está propagándose. A eso se llama onda viajera, pues. Y en el caso que tenemos dice, pues no, mira, su amplitud es esta de acá, pero que va a cambiar en el tiempo, dice, acá está. ¿Y cómo va a ser eso? Pues ahí está acá, sí. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, la amplitud era, ¿dónde está? Seno de omega t. Entonces, para t igual a 0, empezamos, sería 0, pues, ¿no? Este es t igual a 0, dice. T sub 1 igual a 0. Después tienes para t sub 2. Después tienes para t sub 3. Después tienes para t sub 4. Después tienes para t sub 5. Entonces, se puede observar que esta es su gráfica de onda estacionaria, ¿no? ¿Qué se observa? Dice, mira, si colocamos un puntito P en el espacio, antes veamos acá en el viajero, dice, si este es el puntito P de la onda, este puntito P al transcurrir el tiempo se mueve. Estuvo acá, ahora está acá, dice. Ahora está acá, y ahora está acá. Para cada instante de tiempo, está cambiando. Esa es una onda viajera. Y en el caso de la onda, que es con reflexión total, a ver, pongamos un puntito P por acá. Me sale bonito, me sale bonito. Entonces, el punto P en un instante de tiempo es acá, es. En otro instante de tiempo está acá. 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 ¿Qué se observa? No se mueve. ¿No se mueve? No. Ah, con razón, es una onda viajera. No, no es una onda viajera. O sea, en el caso de reflexión total tiene ese comportamiento la onda estacionaria, ¿sí? Ahí hablamos de nodos antinodos, ¿no? Y en el caso de reflexión parcial, ¿hay nodos? No, no existe. Acá sí. Solo cuando es reflexión total. Ese es el diagrama de onda estacionaria, o la figura, diagrama o figura si te quiere. ¿Y cuál es el diagrama de el patrón de onda estacionaria? Por si acaso, este es del campo eléctrico, dice, ¿no? Está normalizado al caso de la amplitud, ¿no? Por eso sale hasta ahora. El campo eléctrico normalizado. Ahí está. Para el campo H, ¿será parecido? Es parecido, pero no es lo mismo. Recuerden que aquí era un seno, acá está el seno. Seno empieza de 0 y va aumentando. En planos, z igual a 0, que es este. Ahí es 0, ¿no? Y z igual a 0. En el otro era el coseno. Acá en 0 es valor máximo, no es 0, no es h. Y después también tiene su comportamiento igual, ¿no? Puntos que no se propagan. Están oscilando, pero no se propagan. Y su patrón de ondas estacionarias, pues aquí está. En realidad no sé, está tan simpático, sería así, ¿no? Ese es su patrón de ondas estacionarias. Para el caso de reflexión total. Y para el campo H, acá empieza en 0, ¿no? Y para el campo H empieza en 1. Y sigue lo mismo. Es una especie de estar desfasado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más?
Podemos saber su energía. ¿Hay energía? Sí, hay energía. Acá está, esta es su densidad de energía, habíamos visto, pues. Un medio de la permeabilidad del medio, campo eléctrico al cuadrado. Y aquí está su densidad. ¿Podemos integrar un volumen? Podemos integrar y encontraríamos la energía almacenada ahí, pues. La energía magnética es parecida, ¿no? Podemos multiplicar y tenemos la energía magnética instantánea que está almacenada. A ver. ¿Podemos sacar de su valor medio? También podemos sacar de su valor medio y va a existir. ¿Eso qué significa? Que es energía almacenada, ¿no? Es decir, la onda no se propaga y se almacena la energía y está pulsando ahí. Pulsa, pero no se propaga. Y el subvector de Poynting, a ver, su vector de Poynting, acá está. El vector de Poynting incidente, ya sabemos esto de acá, ¿no? El vector de Poynting reflejado, con el signo negativo, es esto de acá, ¿no? Y el vector de Poynting promedio dice activo, en el medio 1, pues 0. 0, sí. Como ya habíamos dicho, no hay propagación, por lo tanto su vector de Poynting debe ser 0, ¿no? El vector de Poynting, recuerden que es un vector que indica la densidad de energía que está viajando en el campo electromagnético. En este caso, como no se propaga, no lleva nada, por lo tanto vale 0. ¿Qué más? Como es un conductor perfecto, ¿hay una densidad de corriente superficial? Sí. ¿Y se puede obtener? Claro. ¿Cómo se dice? El vector unitario de la normal multiplicado por h sub 1, ¿en dónde? En el plano z igual a 0. Así que el campo h ya lo conocemos, multiplicamos, nos queda esto de acá. ¿Hay una densidad de corriente? Sí, eso también ya lo hemos mencionado, que existía de acuerdo a la condición de frontera. Así que están ahí. Muy bien. ¿Preguntas sobre esto? Ese es el comportamiento entonces del patrón y de la onda estacionaria en el caso de reflexión total. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Dónde se puede ver algo parecido ya en una aplicación práctica? La aplicación práctica es esto, ¿no? Ahí está. Usted tiene acá su gordito, que son paredes metálicas. Eso vamos a ver también en la clase, la tercera clase, la cual se llama cavidad resonante, ¿no? Ese es un microondas. Entonces, por acá hay un agujerito porque se va a alimentar con una fuente de microondas, ¿no? Más o menos de 2.2 GHz. Entonces sale la onda, choca por acá, choca por acá, choca por acá, choca por acá, hasta que finalmente se establece el campo eléctrico pulsante. Pulsante, sí, no se propaga. Está pulsando ahí. ¿Y qué tengo ahí? Energía almacenada. Energía almacenada, sí. ¿Y qué hago con eso? Pues abre la ventanita, metes en un alimento y se va a calentar. Pues eso era, claro. Estamos aprovechando la característica de onda pulsante de energía que se ha almacenado para calentar comida o cualquier objeto que metamos al horno de microondas, lo va a calentar. Eso va a depender también de la conductividad del material, pues. ¿Sí? Esa es la aplicación. Es una onda viajera, ¿no? Imagínense que fuera una onda viajera, ¿sabe qué pasaría? Sería riesgoso para el ser humano, ¿no? Usted abre la ventanita y la onda se propaga a su cara. Va otra vez, le cierra, después que te ve, abre la ventanita y la onda le será a su cara. ¿Y qué va a pasar? Con el tiempo lo va a afectar. Mutarán sus genes, les harán marcianos sus hijos, les harán con 3 ojos, no sé, ¿qué pasará? Pero va a mutar porque usted está exponiéndose a la radiación. El árbol no es así, bueno, el árbol es almacena de energía. Esta es una cavidad resonante. Las cavidades resonantes son para almacenar energía electromagnética. Y yo lo aprovecho para eso, ¿no? Para calentar cosas. Ese es el concepto entonces de reflexión total, ¿sí? Sus características y comparada con respecto a la reflexión de onda estacionaria y el patrón estacionaria de una reflexión que es parcial. Muy bien, preguntas. A ver, ¿alguien tiene alguna curiosidad? ¿Entendieron todo? ¿Sí? ¿En serio? La clase, la primera práctica va a ser hasta la clase de lunes nada más. La clase de lunes consiste en incidencia oblicua. Ahí termina, ¿no? Y la clase del martes sobre línea de transmisión, eso ya no viene
para la primera parte. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas. Nada más. Nada más a la una, a las dos y a las tres. Entonces, vamos a otra cosa. A ver, ¿dónde está ese otro? Chaco. Muy bien. Vamos a ver lo mismo, pero ahora, ¿qué efecto tiene esto del efecto skin, no? ¿Y cómo se caracteriza eso? A ver. Sabemos que para un buen conductor, esta relación de densidad de corriente de conducción, de densidad de corriente de desplazamiento es mucho mayor que 1. ¿Y eso a qué nos lleva? A que podamos tener entonces a que la constante de propagación tiene una parte real y una parte imaginaria, pues, ¿no? La parte real es la atenuación y la parte imaginaria es la constante de fase, pues, ¿no? Y ya conocemos sus valores de eco, ¿no? Muy bien, ¿y qué dice? Mira, entonces, cuando tengamos una onda que está incidiendo, este es el vacío, ¿no? Este es el vacío. Este colorcito, ¿dónde está otro colorcito rojito? Y este es un medio que es un buen conductor, pero no es conductor perfecto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Si fuera un conductor perfecto, no habría campos en el medio 2. ¿Sí? En cambio, si es un buen conductor, sí va a haber en el medio 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, mira, cuando viene el campo de otro incidente, ya saben que se debe establecer las condiciones de frontera, entonces las condiciones de frontera indican que va a haber una onda transmitida que va a ser más pequeñito, ahí está. Y ese se va a propagar. Pero, como es un medio buen conductor, ¿qué va a pasar? Dice que la atenuación es muy fuerte. Y por lo tanto, esto va a decaer rápidamente. Ahí está. Eso es lo que va a pasar. ¿Y eso cuál es la implicancia? La implicancia dice, mira, no interesa que tengas un volumen muy grande. No interesa eso. No, no. Me interesa solamente la profundidad de efecto skin porque ahí se va a concentrar todo. ¿En serio? Sí, ahí se va a concentrar todo. No necesita que sea un bloque muy grande. Una laminita es suficiente. Anda. Y acá tenemos pues su constante de atenuación, ¿no? ¿A qué da igual la constante de atenuación? La amplitud tenía esta forma, bueno. Alfa por Z, dice. Pero ya hemos visto que para el caso en general, alfa es igual a 1 sobre delta, dice, ¿no? Y lo podemos poner así. Ya está. Entonces me dice, esto se va a atenuar fuertemente, dice. Pues un buen control. No hay más, no va a viajar más allá. A ver. Y aquí está la profundidad de efecto skin, ¿no? Se supone que este tramo que va a viajar y donde se concentra más o menos es la profundidad de efecto skin acá, ¿no? Ahí es. Y más o menos, ¿qué dimensiones puede tener? Veamos, pues a ver. Aquí está, ¿no? Para un Hertz, porque ¿en un Hertz hay radiación? Sí hay radiación, toda vez que está variando en el tiempo hay una radiación. Pero como es tan pequeño, podemos que no lo consideremos, pues, ¿no? Es muy pequeña la radiación, ¿no? Pero ¿cuánto vale la profundidad de efecto skinny? Vale 6.6 centímetros. 6.6 centímetros. Está grandecito. Empezamos a aumentar la frecuencia a 10 Hz, a 100 Hz. Por ejemplo, en este rango es lo que se trabaja en las máquinas eléctricas, ¿no? Los transformadores no llevan así un conductor
circular, llevan platinas, que son de sección rectangular, ¿no? Y en esas platinas hay el efecto skin. ¿Sí? Y eso es muy importante porque si usted no toma en cuenta eso, va a tener que usar una platina muy gruesa y eso pesa mucho. Hay que tienen que tomar en cuenta. Bueno, esto es más o menos a esa prueba. Seguimos aumentando, 2.1 milímetros, ya ahora se ve a milímetros, ¿no? 10 kHz, 0.66 milímetros. Si estamos a 10 MHz ya es micrómetros. Anda, ¿tan delgadito? Sí, es micrómetro. Y estamos a 100 MHz, micrómetro. Estamos a 1 GHz que es microondas. Que vamos a ver después, ¿no? ¿Cuánto es? 2.1 micro, dice. Y si estamos a 10, 0.66 micrómetros. Entonces, a medida que se va aumentando, la profundidad de efecto skin es más delgadita. Por eso se llama piel, ¿no? Está cercana a la superficie. ¿Sí? Ahora vamos al efecto skin, dice. Efecto skin. No, lo que hemos visto no es el efecto skin, sí, pero como una aplicación. A ver, tenemos que este es un cable coaxial, ¿no? Lo que usted ve en naranjita exterior es una carcasa, en realidad es delgadito, ¿no? Acá lo ha exagerado para que se pueda, pero en realidad esa es una carcasita, ¿no? Más o menos un cable coaxial sería así, una carcasa delgadita, un conductor central y el dieléctrico. Ahí está, ese es un cable. Pues acá se ha agrandado la carcasa exterior para notar. Entonces dice, por eso van a viajar los campos eléctricos de una onda TEM. ¿Sí? Una onda TEM va a viajar por ahí, y si es una onda TEM, viaja perpendicular a la dirección, a su longitud, ¿no? El campo eléctrico es eso que está en rojito, es. Eso que está en rojito es ese campo. Y el campo azul es el campo magnético, ¿no? Entonces por acá te da el campo magnético. Campo magnético. Ese es el campo magnético. Ese. Ya, ¿y qué con eso dice? Pues en los procesos estáticos y cuasi-estáticos, el campo eléctrico dentro del material conductor es cero. Pero ahora ya no estamos cero, estamos en el proceso electrodinámico. ¿Y eso qué va a pasar ahora? Pues mira, dice, como hay un campo eléctrico, se va a introducir una porción dentro del conductor central. ¿Se va a introducir? Sí. Y también para el caso de la carcasita, como el campo eléctrico está en este dieléctrico, también se va a introducir por efecto esquivo. Porque no es un conductor perfecto, es un buen conductor. Si fuera conductor perfecto, no entraría. Pero es un buen conductor. Entonces, se ha metido ahí. ¿Y eso qué tiene como efecto? Dice, pues mira, se supone que un cable coaxial como esto, por acá está saliendo la densidad de corriente. Dice. Una corriente. ¿Sí? Ahí está. ¿Y cómo se distribuye? Pues en toda la sección transversal, ¿no? Es como si tuviera casi. ¿Y dónde está la corriente? Dice, se distribuye uniformemente en toda la sección transversal. Eso es en los procesos estático y cuasi estacionario. Ahí está eso. Y acá la corriente viene en este sentido y regresa por la superficie interior. Recuerden que esto tiene dos superficies, ¿no? Si usted ve el naranja, esta es la superficie exterior y esto que está acá es la superficie interior. Entonces, esta corriente viene por la superficie interior por acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, circula en una dirección por el control central y circula por la superficie interior en dirección contraria. Pero dice, mira, cuando hay el efecto skin, ya no va a ser así. ¿No va a ser así? No. ¿Qué va a pasar? La corriente se distribuye donde usted ve el azul, cerca de la superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿no está distribuida en toda la naranjita? No, 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 no. Por efecto skin, se ha quedado solamente en la superficie de esto. Y para el caso del conductor central también, ¿no? Se ha quedado solamente en la parte de azulito. Ahí está la energía. Es decir, en vez de estar circulando así, ahora haría así, ¿no? Solo circula acá. ¿Ya no circula en toda la sección? No, ya no. Ya.
Y eso que va a traer como consecuencia que la resistencia en AC va a ser más grande, ¿no? Recuerden que para el caso de procesos estáticos o cuasi estáticos, acá en uno, la resistencia dice que es la longitud, la conductividad multiplicado por la sección transversal. Entonces, esta es la sección transversal. Pero para esta acá, esa sección se hace más pequeñito. Comparado, bueno, más pequeñito. Entonces, si acá el área más pequeñito, la resistencia se hace más grande. ¿Debido a qué? Al efecto Skinner. Siempre que hay un campo con un conductor, el campo tiende a concentrarse cerca de la superficie del conductor. Por ejemplo, aquí los campos eléctricos están acá, pues, ¿no? Si es así, entonces se concentra cerca de esta superficie, desde carcasa se concentra cerca de esta superficie. Si es así, acá hay otra superficie conductora, se concentra dentro de esta carcasa conductora. Se llama efecto Skinner. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué trae como consecuencia? Dice, mira, en vez de estar hablando de una densidad volumétrica, se supone que así, aquí pasa un campo eléctrico que ya ha sido transmitido. Empieza con este valor, este es el que se ha transmitido, ¿no? Recuerde, cada vez que usted vea dos medios diferentes, en el cromatismo usted siempre debe pensar condiciones de frontera, siempre, siempre, ¿no? Entonces, hay una onda incidente por acá, que era más grande, se ha reflejado y se ha transmitido. Este es el transmitido, ¿no? Uno chiquito. Y este genera una densidad volumétrica, porque uno sabe, dice la densidad de corriente, según la ley de Ohm, dice que es la conductividad por el campo eléctrico, ¿no? Aquí está el campo eléctrico. Pero esta es volumétrica, significa amperios por metro cuadrado. Pero dice, mira, como esto se va a concentrar cerca de la superficie, es más o menos como si tuviera una densidad de corrientes superficiales. ¿Ah, sí? Sí, es equivalente. ¿Y cómo encontramos esa equivalencia? Pues ambos me deben dar la misma corriente, ¿sí? Entonces, a ver, entonces dice, para el caso de la densidad volumétrica, es este de acá, ¿no? ¿Qué va a multiplicar? La densidad que es, atraviesa una superficie, acá está la superficie. Y acá es la densidad que atraviesa una longitud perpendicular al ¿no? Entonces, ambos tienen en común el delta D, ¿no? Solo que para el caso uno necesita un área. En cambio, para la densidad superficial solo necesita que atraviese un tramo de longitud, ¿no? Listo. Ambos deben darme la misma corriente. Y ahí puedo encontrar una relación entre J sub S y JX, ¿no? Ya que está, dice, a ver, es JX por diferencial D, es la densidad volumétrica, ¿no? ¿Sí? Pero el diferencial de esa que es igual dice que es delta Y por delta Z. Como acá no depende de Y, lo sacamos por el que así. ¿Sí? Y la densidad de corriente superficial me genera también una corriente que es multiplicada por delta de I. Si igualamos dos, me queda que este es cómo se calcula la densidad de corriente superficial. A partir de la densidad volumétrica. Ya está. ¿Qué más tenemos? Pues aquí está el valor de la densidad de corriente superficial, usted lo puede revisar. Dice que se define lo que se llama la impedancia superficial. ¿Por qué le llama así? Porque está cerca pues, de una laminita, pues, no es en todo el volumen. Que al final es lo mismo que si tuviera la impedancia del medio, ¿no? ¿Qué es Esta eso? impedancia del medio 2 es idéntico What is this? numéricamente a lo que se llama la impedancia superficial, ¿no? Es lo mismo. Solo que se le llama superficial porque se entiende que solamente está distribuida en una pequeña lámina cerca de la superficie, ¿no? Y por eso toma ese nombre. Pero en realidad es la impedancia del medio 2 conductor, ¿no? Es un impedancia, ¿no? Bien, entonces por eso tiene esta relación, ¿no? Encontrar la impedancia para un buen conductor tenía esta forma. Igualito tiene la impedancia superficial. Igualito. ¿Qué más? Acá tiene la parte real, la reactancia también ya. ¿Qué más hay? Y
Lo que Perfecto. interesa esta es esto de acá, ¿no? Este me cuantifica las pérdidas por efecto Skimpo, ¿no? ¿Y se puede calcular? Sí, acá está, pues. Si uno ve, está acá. Y entonces vamos a hacer unos cálculos, a ver, para tener una idea del orden de los valores, ¿no? A ver, aquí está, dice, para un Hertz casi es indescriptible, o sea, no tiene presencia, porque 10 a la menos 7 dice, 10 a la pequeñísimo, ¿no? O 0,26 microohmios, casi nada, pues. A 10 Hz sigue 10 a la menos 7 dice. A 100 Hz sigue 2,6 microohms, pequeñito. A 1 kHz, 8,3. A 10 kHz, 10 a la menos 5, dice. A 1 MHz, 10 a la menos 4, está aumentando, ¿no? O sea, la resistencia superficial aumenta con la frecuencia, ¿no? Y llegamos hasta el microondas, porque vamos a ver, la guía de ondas son para rangos de microondas, ¿no? Más o menos que van desde los 1 GHz hasta los 300 GHz. A 1 GHz, aquí están, ¿no? 1, 2, 8,3 milimohms. Miliohms, ¿no? 1, 2, 8,3 miliohms. A 10 GHz, 26 miliohms. A 100 GHz, 83 miliohms. Se hace más pequeñito a medida que aumenta, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué origina eso? Esto origina pérdida, pues. A ver, si no hubiera esta densidad de corriente superficial, esto que ven azulito, no habría pérdida, pues, ¿no? Pero, dado que es conductor y se mete la corriente ahí, equivalente a una corriente superficial, hay pérdida de potencia. ¿Y eso qué significa? Que se va a calentar, se disipa por efecto Joule y no se recupera eso. Se disipa, por eso dice, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. No, esto ya lo veremos ya cuando vemos antena, ¿no? Por ahora todavía. Ok, acá. Eso vamos a ver cuando vemos línea de transmisión de por ahora, dejemos. Más o menos, ese es el cable coaxial, ¿no? El que se usa en el laboratorio para sus osciloscopios, es eso, ¿no? Tiene el blanquito, ese es el dieléctrico, ¿no? El que dice D, ese es el conductor central. Ahora, hay unos que son más flexibles, ya no es un conductor central, sino es un trenzado de fibras de cobre, ¿no? Para que sea más flexible, porque si es así como esto, es un poquito duro para volar. En cambio, si lo hago condensado así como este conductor exterior, lo hago acá adentro, es más flexible, no puedo volar. Pero bueno, entonces dice, puede ser así sólido, el blanquito es el eléctrico, este otro es una malla de alambre de cobre que representa la carcasa exterior. Y esto de acá es para recubrimiento, ¿no? Es un material polietileno para recubrir que lo proteja del medio ambiente, la humedad, el polvo, etcétera, lo protege de eso, ¿no? Es media protección. Cable coaxial simplemente es la carcasa exterior y esto, ¿no? Y para usar su osciloscopio lo que se hace, la carcasa lo sueldan y lo unen a su cocodrilito y este otro también lo pueden unir a, otro a la otra punta del cocodrilo, ¿no? Y con eso usted trabaja. ¿Sí? Es otro tipo de línea de transmisión que vamos a ver después, ¿no? Yo creo que no hay nada más. Bueno, eso es entonces a lo que se refiere a lo que se llama el efecto Skin. Y falta un concepto interesante que se llama lo siguiente. Apantallamiento shielding, dice. ¿Y eso qué significa? Quiero proteger a un medio de que no se pase la zona. Yo acá tengo así dos medios, de ver. Un medio 1 y un medio 3. Pongamos que sean dieléctricos, pues, ¿no? Así que no ponemos nada acerca de la permeabilidad, ¿no? Ya está. ¿Qué pasa? Entonces viene por acá un campo electroincidente y pasa, pues, ¿no? Sale transmitido, dice.
¿Y cuál es el problema? No quiero que se transmita nada. No quiere que se transmita nada. No. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podrías hacer? Pues lo que puedes hacer es colocar ahora una lámina conductora. Ahí está. ¿Puedes hacer eso? ¿Así? Sí. Porque uno sabe, y la pregunta es, ¿y cuánto debe valer este espesor? Yo quiero el mínimo. ¿Cuánto debe valer? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que ha leído algún libro, alguna referencia? Acá se premia, si usted lee algo, se premia, pues, ¿no? Tiene un puntaje. No lee nada, no hay un puntaje. A ver, Lambda cuartos. lambda cuarto. Sí, pero este es un material conductor. Es, ¿perdón? ¿Y de dónde sale eso? ¿Perdón? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? A ver, si puede traer un poquito más. Pérez dice que eso es 4 delta, dice, y no sabe pero de dónde proviene. ¿Alguien tiene idea? Mm, a ver, agarramos un poco para... Y es simple, ¿no? Por eso es lo importante, vea. Alguien le pregunta y dice, oye, ¿y dónde proviene? No sé, pero sí se calculará así. Pero la gracia está de dónde proviene, pues, para yo poder aplicar esos conceptos de repente para otros casos similares, ¿no? Y vamos a ver qué simple, ¿no? A ver, vamos a agrandar un poquito la carcasa. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Dicen. A ver, si tenemos por acá un campo eléctrico incidente, se va a transmitir, va a haber un campo eléctrico reflejado y un campo eléctrico transmitido. Ya está. Voy a agrandar el transmitido, no es tan grande, es más pequeñito que el reflejado, pero vamos a agrandar. ¿Y qué dice? Si uno recuerda la expresión que él tiene de esta forma, ¿no? Alfa en el conductor, ¿no? Pero sabemos que el alfa en un medio que es buen conductor es su profundidad de efecto esquina inversa, ¿no? Entonces usted tiene así. Ya está. Entonces, ¿usted se acuerda de su concepto de circuitos uno? ¿Sí? Cuando le dicen, mira, aquí hay un condensador, vamos a cargar un condensador. ¿Sí? Vamos a cargar el condensadorcito. Y entonces vemos la gráfica del cargamiento, es así, ¿no? Perdón. Acá es, ¿cómo le pongo? B de salida mejor. B de salida.
Acá viene lo interesante, ¿no? ¿Cuál es lo interesante? Dice, si usted le pregunta a un matemático, le dice, ¿cuál es el tiempo que se necesita para cargar ese condensador? Él le dirá, infinito. En cambio, en ingeniería, le dicen, ¿cuánto se necesita para cargar ese condensador? ¿Qué diría usted? ¿Cuánto se necesita? 5 tau. Sí, más o menos 4,5 está ahí, ¿eh? Pero mínimo 4, ¿no? ¿Y qué cosa es tau? La constante de tiempo. Fíjese la diferencia de respuesta, ¿no? Usted le dice, mira, ¿cuánto necesita? Mínimo 4 tau, dice. Y Mateo dice, no, tiempo infinito. ¿Por qué tiempo infinito? Porque ahí desaparece todo transitorio y se queda estado estacionario. Pero yo no trabajo, en ingeniero se trabaja con tiempo infinito, vamos a trabajar con tiempo infinito. ¿Y de dónde salió eso? Porque el proceso de carga era así, pues, ¿no? Ah, entonces dice, con 4 tau, esto ya se hace casi cero, dice, pues, ¿no? Y entonces queda B sub cero. ¿De dónde sale acá? Dice, esto de acá, ¿no? Mm, es muy pequeñito, ya casi cero. Ahora, ¿puede ser más grande? Sí, no puede ser más grande, pero ya no me interesa, porque no hay mucha variación. Esa es la diferencia. Entonces, ese mismo concepto usted lo aplica acá, ¿no? ¿Cómo se aplica ahí? Nada. Estamos huercos, ¿no? Nada. Sería la inversa de uno entre eso, pues. ¿Perdón? Sería la inversa de -3 sobre. Uy, no sé lo que va a ser, a ver si. No te entendí, disculpa, si me puedes repetir. Digo que sería la inversa de alfa. O sea, sería 3 veces -3 veces alfa de C. O sea, la La inversa de. inversa de alfa. No, yo más bien diría que ese es el equivalente a la constante de tiempo, ¿no? ¿Y cuánto se requiere, dice, para hacer eso? ¿No sería así? Sí, ¿no? Entonces dice, mira, para que tenga efecto, este espesor por lo menos debe ser 4D. ¿Y qué pasa si no es 4D? Dice, pues podría pasar eso, ¿no? A ver, si no es para Z menor que 4D. ¿Qué puede pasar? Pues aquí está el campo eléctrico transmitido y cuando llega a este lado no llega muy pequeño, llega un valor, ¿no? Ahí está. Y entonces nuevamente va a pasar algo chiquito, ¿no? Pero va a pasar. Pasa. Yo no quiero que pase, entonces tú tienes que hacer que esto se atenúe fuertemente y haga así, pues, ¿no? De esa forma, va a ver un poquito. Ese es un criterio, ¿no? El otro criterio sería que le digan, mira, yo quiero un espesor que tenga una determinada cantidad de atenuación. Una determinada cantidad de atenuación, sí, y que las atenuaciones sean en decibelios, ¿no? En nuestro caso, las atenuaciones se dan en Neper, ¿no? A ver, atenuaciones. Tiene usted Neper, dice, a ver, de Z, E sub 0, y este alfa es Neper por metro. Esa es una atenuación, ¿no? Pero ¿podemos verle a decibelios por metro? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Dice. A ver, para z igual a 1, o sea, por unidad de longitud, ¿no? Yo puedo tener esto, ¿no?
Mm, ahí está eso. ¿Y qué hacemos? Le sacamos en decibelios. ¿Y cómo se expresa en decibelios? El 20 logaritmo. Y sacamos 20 logaritmos y se pasa el 10, ¿no? Quedaría alfa por 20 logaritmos de base neperiana. ¿Y eso, qué cosa es eso? Le dice, pues este es alfa en dB por metro. Esta es. ¿Y cuánto vale esto de acá? Vamos a sacar cuánto saldrá, por aquí. No me acuerdo. 8,68, creo, 8,88. A ver, uno, la base neperiana, sacamos logaritmo por 20. 8,69. Por alfa, que está en Nepper por metro, ¿no? Ahí está. Entonces, si usted quiere pasar el alfa en decibelios por metro, hace esto, bueno, nuevamente por acá. Mira. Entonces le dice, mira, yo en realidad, ¿cuánto debo de esa distancia para tener por lo menos 100 decibelios de atenuación? ¿Cuánto debo de esa distancia? Dice. Usted ya conoce el alfa, ¿no? Entonces, ¿qué usted hace? Dice, bueno, la atenuación va a salir igual a alfa en decibelios por la distancia que va a recorrer la onda y debe ser igual a 100 decibelios, dice, ahí está. Y por lo tanto, esta distancia para que cumpla esa condición debe valer 100 entre alfa en dB, dice. Pero alfa en dB es igual a cuánto, dice, es 8,69 por alfa en metro por metro, dice. Y ya está. Esa es otra forma, ¿no? Cuando ya quiero, porque dice, mira, si ven, no ha salido, pero ha salido una cantidad ínfima, bien pequeñito. Y para los dispositivos de hoy en día, ese pequeñito es bastante. Así, sí, entonces yo prefiero ser más seguro y que atenúe siempre 100 decibeles. ¿Cuánto va a leer ese? ¿Y por qué? Porque más o menos por ahí detecto que con ese valor ya no puede captar este dispositivo, ¿no? Entonces no hay problema. Me baso en la formulita que dice cuál es la relación que tiene la atenuación en decibelios con la atenuación en Nepper por metro. ¿Está? Ese es como consecuencia entonces del efecto skin en el apantallamiento. Se puede utilizar para proteger a un medio, ¿no? Que no pase nada al otro lado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Shielding, apantallamiento. ¿Sí? Preguntas. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Ese alfa es la atenuación, es para cualquier valor real o solamente para alfa positivo? para cualquier valor de A, Para cualquier valor real, o sea, puede ser negativo y positivo el alfa. no, el alfa es solamente positivo, no, no hay alfa negativo. Ah, ya, Más profesor, bien, gracias. donde es negativo es cuando se va para expresar el campo eléctrico, ¿no? Usted tiene acá, por ejemplo, el campo eléctrico. Ahí está. Y usted sabe que por concepto de matemáticas, cuando tiene un exponencial negativo, hace esto, bueno. Y ahí entonces los campos eléctricos van disminuyendo, bueno. Si usted tuviera positivo, haría al revés.
Quería decir que el campo eléctrico está aumentando, con lo cual eso puede ser una especie de resonancia que aumenta, ¿sí? Cuando es positivo. Entonces, atenuación significa esto de acá. Esta no es atenuación. Más bien está incrementando, ¿verdad? Sí, no sé si eso resuelve tu pregunta. Sí, porque había visto que para alfa negativo se llamaba coeficiente de ganancia ya. Ya no se llamaba coeficiente de atenuación. Para alfa atenúa ligeramente. No, para alfa negativo creo que se llama coeficiente de ganancia, algo así estaba leyendo. No, 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 no. No hay eso de alfa negativo, no hay. Otra cosa es que tenga así como acá y usted le da un significado a esto, ¿no? ¿Cuál es el significado de eso? Dice, una atenuación. El significado de esto de acá dice incremento, pero no es que el alfa sale negativo, ¿no? El alfa es un valor, es un parámetro. Y usted donde lo ponga, tiene un significado, ¿no? Si usted le pone con un signo negativo, atenuación. Pone con un signo positivo, es crecimiento. Ya no es atenuación. Pero el alfa se calcula como valor positivo, no se calcula como valor negativo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Muy bien. Veamos. ¿Dónde está? No he terminado de completar, tenía problemas para hacer mi dibujito con gráfica. Y tiene que ver con la polarización de las ondas. Así que les voy a mencionar algo y después lo voy a colocar completado, porque ahorita me falta un pequeñito me falta. ¿Qué es la polarización de una onda? Uno semánticamente recuerda, dice polarización de una... Polarización, ¿qué es la polarización? Dice cuando la opinión o la actitud se sesga hacia un lado, ¿no? ¿Sí? Hay elecciones para autoridades, dicen se ha sesgado, ¿no? Se ha polarizado, dice, porque uno está a favor de uno y otro está a favor de otro, ¿no? Pero, y si hablamos de la polarización de ondas electromagnéticas, dice, ¿qué vendría a ser, dice? La definición formal dice que es el lugar geométrico que describe la magnitud del campo eléctrico en el tiempo, en un plano perpendicular a la dirección de propagación de las ondas TEM. ¿Sí? A eso se llama. Y el lugar que describe, la figura geométrica que describe le da el nombre a la polarización, ¿no? Resulta que ese concepto que vamos a utilizar es un concepto que usted ya lo vio antes en matemáticas. Dice, en matemáticas es equivalente a las curvas paramétricas, en el que la variación del parámetro t en el vector posición rt genera una curva c orientada por la variación de t, dice, ¿no? Por ejemplo, acá está, en la figura 1 se muestra, dice, ¿no? Tengo esta curva paramétrica C y hay puntitos T1 del radio vector, apunta acá para el tiempo 1, en esta posición, para el tiempo 2, en otra posición, para el tiempo 3. Y entonces dice, si yo avanzo en el tiempo, va a generar esta curvita C. Ese como se llama curva paramétrica, ¿sí? En R al cubo, ¿no? Donde R de t dice es X de t, que depende del parámetro t, y de t, que depende del parámetro y z de t. En realidad, cuando le dan el problema, acá puede decir 2t, acá puede decir 4t más 1, acá puede decir 3t cuadrado más 4, ¿no? Y lo que usted hace es hace que desaparezca el t y aparezca una relación entre x, y z, con lo cual le genera una curva. Es lo único que vamos a aplicar, ¿no? ¿Por qué dice? Esto es para la curva paramétrica del vector posición y nosotros tenemos el campo eléctrico que tiene componente x, componente y, componente z, y lo podemos poner así, ¿no? Es el componente de su x que depende del tiempo, componente y que depende del tiempo, componente z que depende del tiempo, y es igualito que el parámetro. Entonces, cuando se mueve en el tiempo, ese campo, su magnitud de campo eléctrico, ¿qué va a generar? Una curva ese. Ajá. Y ese sería el movimiento, ¿no? Acá está, por ejemplo, y, x, y este es k, es la distancia z, y ahí está girando, ¿no? Usted ve acá el campo eléctrico, su magnitud, y en el tiempo.
Entonces, las ondas que viajan así, ¿no? Girando. No es que viajan así como están girando. Y si usted ve, para eso solamente necesito un plano cualquiera, ¿no? En un plano cualquiera siempre voy a ver lo mismo, ¿no? En transcurso del tiempo. Entonces, por simplicidad, yo escojo el plano Z igual a 0. Ahora bien, para hablar de polarización, como ahí se indica, dice, los componentes del campo eléctrico deben cumplir dos condiciones para poder definir la polarización del campo eléctrico. Uno, oscilar a la misma frecuencia. Si oscilan a frecuencias diferentes, no se puede dar polarización. Segundo, propagarse en el mismo sentido. Y si por el sentido contrario, no podemos hablar de polarización. Bajo esas condiciones se puede hablar. Bien, entonces en la figura se muestra el movimiento al propagarse en el tiempo, Gastón. Ya está. Ahora veamos ya un poco más práctico. Dice, sin perder de generalidad y para una explicación más entendible, consideremos solo dos componentes con desfasamiento entre ellos. Sea la componente del campo eléctrico en la edición Y, A coseno omega t menos K sub Z más phi. Sea la componente del campo eléctrico sub X, su amplitud B, coseno omega t menos K sub Z. Entonces hemos concentrado el desfasaje en la componente Y, ¿no? Podría estar en la componente X. Podría haber estado acá en la componente X como phi sub X, en la componente Y como phi sub Y. También podría estar. Sí, no le hace gran diferencia, ¿no? Lo interesante es el desfasaje, ¿no? Si yo tengo phi sub Y, phi sub X, tendría que ser la diferencia de ambos, eso sería el desfasaje entre ellos. Bien, entonces, elijamos el plano Z igual a 0 para ver el lugar geométrico que describe, veamos en los siguientes casos. Entonces, si yo anulo el plano Z igual a 0, ya no aparece Z acá, ¿no? Solo aparece coseno de omega t más phi y el otro coseno de omega t. ¿No hay más? Empecemos, hay tres casos. Uno se llama polarización lineal. ¿Qué pasa en la polarización lineal? Se denomina así porque la curva C, que describe la magnitud del campo eléctrico, en el tiempo es una recta con pendiente positiva o negativa que se presenta cuando este desfasaje es múltiplo de pi. Puede ser 0, más menos 1, más menos 2, o sea, múltiplo de pi, ¿no? ¿Sí? Cuando es múltiplo de 2pi, estarían en fase, pues, ¿no? Entonces A es igual a B y me queda una pendiente positiva. Cuando phi es igual múltiplo impar, pi 3pi va a salir negativo, ¿no? Entonces la relación entre B es negativa. ¿Y dónde es que sale la relación negativa? Dice, pues si reemplazamos ese hecho, acá, en Y ponemos coseno omega t más phi, pero ese pi es más menos npi, nos va a salir al final que esto es como equivalente a decir menos más a. Si yo divido estos dos, S sub Y entre sub X, me sale más menos A entre B. ¿Y eso qué es? Este es equivalente a la pendiente, ¿no? ¿Pendiente de qué? Recordamos esto en matemática, Y es igual a la pendiente por X. Una recta que pasa por lo Y. Acá dice así, ¿no? Ah, entonces, acá está la gráfica. Y acá el tiempo, ¿no? Dice, cuando transcurre el tiempo, T sub 1 está acá, la gráfica T sub 2, T sub 3, esos dos campos eléctricos están formando eso, ¿no? Y entonces, ¿qué genera? Una pendiente positiva. ¿Cómo se llama eso? Polarización lineal. O puede ser negativa, ese que está acá, ¿no? Línea punteada. Polarización lineal. Y de ahí tenemos dos casos, ¿no? Particulares. Porción lineal vertical, PLB, porción lineal horizontal. ¿Cuándo se dice porción lineal vertical? Cuando tiene solo un componente, pues no tiene componente horizontal, solo tiene vertical. Ahí está variando entre esos dos. Y la porción lineal horizontal, cuando es Y es igual a 0, pues, solamente tiene componente horizontal, no hay vertical. Pues. Son casos particulares de la polarización lineal. Ahí se llama polarización lineal. ¿Y qué más? Ahora tenemos la polarización circular, dice, circular, sí. ¿Y en qué consiste? Se denomina así porque el lugar geométrico que describe en el plano Z igual a 0 es un círculo, es un círculo. Vamos a ver eso. Para darse este lugar geométrico se deben cumplir dos condiciones. Sus amplitudes son iguales, A igual a B, y su desfasaje entre es más o menos 90 más o menos 200. ¿Puede ser más grande? Sí, pero normalmente las funciones trigonométricas son funciones multivaloradas. ¿Qué significa? Para diferentes ángulos puede tener el mismo valor. Y eso lo hace complicado. Entonces, para evitar eso, hacemos que phi varíe entre 0 y 180 o 360, nada más. No sé, ya si es más grande lo reducimos. Entonces, en ese rango, dice si es más o menos 90, más o menos 270, y A es igual a B, se llaman proyecciones circulares. A ver, veamos un caso. Si A igual a B y phi igual a pi medio. Y el otro caso sería menos pi medio. A ver, veamos con pi medio. Yo reemplazo acá y me sale menos A seno de omega t. El S sub que no ha cambiado, sigue siendo A coseno de omega t.
Y el campo eléctrico total es esto de acá, pues, ¿no? A coseno de omega t de x menos A seno de omega t de y. Y le saco su magnitud al cuadrado. ¿Qué me sale? Pues A cuadrado coseno cuadrado más A cuadrado seno cuadrado. Por identidad sale 1, me sale esto. ¿Y eso qué es? Esa es la ecuación de un círculo. ¿La ecuación de un círculo? Sí. Así dice, es una constante en el transcurso del tiempo que equivale a que es una constante siendo igual a 1 el radio del círculo. Y acá está. Cada componente es y, acá está su x. Entonces, en cada punto del circulito es un componente de x y un componente de y. Al transcurrir el tiempo que genera un círculo, dice. ¿Y eso cómo se llama? Igual que se llama posición circular. Ya está. Pero hay un pequeño problema, dice. ¿Cuál es el problema, dice? En este caso, es indicar el sentido de giro, dice, ¿no? En este caso de porción circular se debe indicar el sentido de giro también, ya que habrá sentido de giro derecho, porción circular derecha, y sentido de giro izquierdo, porción circular izquierda. ¿Y cómo hay sentido de giro? Por ejemplo, acá está girando en sentido horario, ¿no? ¿Sí? En la figura 5 está en sentido horario. La pregunta es, pero dice, ¿y cómo determino cuál es el sentido de giro? Dice. ¿Sí? Quiero saber cuál es el sentido de giro, porque además yo tengo los campos eléctricos y magnéticos, pero no sé cuál es el sentido de giro. Entonces dice, un método para determinar el sentido de giro es observar el sentido de giro del vector A en 2 instantes de tiempo diferentes. A continuación observemos el sentido de giro para 2 instantes de tiempo, ¿no? ¿Y cuáles eran esto de acá? Es esto, pues, ¿no? Tenemos eso y es menos A seno de omega t, eso y es A coseno de omega t. Ahí veamos, dice, t igual a 0, entonces como es seno, de omega sub t es 0, 0. Y el otro coseno es 0, 1, ahí está. Otro instante de tiempo cuando omega por t es 1 vale pi cuarto, ¿no? Un tiempo tal que al final eso me sale pi cuarto. Entonces, como eso y es menos A seno 45 menos A entre raíz de 2, eso y que A coseno a raíz de 2. Y eso lo dibujo acá. Tengo el vectorcito que está en el tiempo t sub 0. Acá está eso. Y luego el vectorcito cuando está en el tiempo t sub 1. Acá está, ¿no? Se ve acá, eso x es igualito y me forma eso. Ahí está, dice. Y entonces usted ve que eso está girando en sentido horario. ¿Sí? Se aprecia en la figura 6, dice que para A igual B y phi igual más pi medio, el sentido de giro es horario. En inglés eso dice clockwise, ¿no? Un símbolo de CW. Si en el otro sentido contrario al giro de magnesia del reloj, en inglés se llama contra horario o CCW, contra clockwise, ¿no? CCW. Bien. Ahora bien, el problema es este, ¿no? Yo estoy viendo acá de frente y veo ese. Pero, entonces, ¿qué cosa es lo que ves tú? Y veo un sentido de giro derecho, dice. Ajá. Veo sentido de giro, sí, pues se ve, ¿no? Está girando en sentido horario al amanecer de un reloj. Giro derecho. Pero tenemos un problema, dice. ¿Cuál es el problema? Alguien se para atrás y dice al revés, yo veo un sentido de giro antihorario. Y usted dice, no, yo veo un sentido horario. Y él sigue, no, yo veo antihorario. Y eso tiene que ver porque ambos no están mirando desde un mismo lado, ¿no? Usted lo ve, el eje Z avanza para usted, el otro ve que el eje Z se aleja de él, ¿no? Son diferentes. Y entonces hay una ambigüedad, ¿no? ¿Cómo definimos el sentido de giro? Porque yo lo veo acá, veo un sentido de giro, el señor se para atrás, el otro sentido de giro. ¿Cómo levantamos esa ambigüedad? Dice, si por un momento asignamos el caso de la figura C como sentido derecho, surge una ambigüedad. Otra persona detrás del plano de la figura observará un sentido izquierdo, ¿no? ¿Cómo evitar esta ambigüedad? A través de una convención definida en un artículo de la IEEE que indica que el sentido de giro se especifica para un observador viendo que la onda se aleja. Se aleja, sí. Y ya, entonces vamos a ver al caso que estamos estudiando, ¿se aleja o se acerca de donde yo lo estoy viendo? En el caso visto, dice el término de fase menos K por Z, porque así estaba definido la onda inicialmente. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Menos K por Z, dice. ¿Sí? En el caso visto, el término de fase menos K indica que la propagación es más Z. ¿Sí? Por lo que la onda se acerca al observador. Entonces, lo que yo acabo de ver es que la onda se acerca a mí, porque el eje Z está acá, pues, ¿no?
Ahí está el eje Z. Entonces, si yo me paro a ver, la onda viene hacia mí. Y dice la definición, no, la onda tiene que irse, o tú tienes que ver que la onda es el eje, no que es el Z. O sea, yo estoy viendo en realidad el sentido opuesto a lo que corresponde, ¿no? Eso es lo que está indicando acá, ¿no? En el caso visto, el término de fase menos kz indica una propagación en una z, por lo que la onda se acerca al observador. Quien ve un giro derecho, dice. Entonces, un giro horario derecho es incorrecto, porque yo estoy viendo que la onda se acerca a mí, ¿no? Entonces, esas cosas están en esta figurita que todavía no he podido terminar de desarrollar. Dice así, ¿no? Acá está el observador, acá está su ojito, ¿no? Y la onda viene hacia mí y yo veo giro derecho, eso es incorrecto. Eso. ¿Por qué? La onda tiene que alejarse. Eso quiere decir que debo cambiar la posición de la referencia. ¿Cómo así dice? Por acá pongo X y ahora pongo Y. El producto vectorial de X por Y me da Z en esa dirección que está acá. Y yo me pongo a observar, no he cambiado yo, no único que cambiado la referencia. Ahora sí veo que la onda se aleja. Entonces, ¿qué ves? Yo veo un sentido de giro antihorario. Eso es correcto. Entonces, posición izquierda. ¿Sí? Eso está resumido acá, ¿no? Dice, así dice, para la figura, esta figura acá, ¿no? Figura 1 y figura 2. Después tengo que cambiarle para que sea con relación con esta figura. Tengo acá la figura 6, ¿no? Sería 7. Pero bueno, para esta explicación final, este es 1 y 2, ¿no? Así para la figura 1, me interesa solamente saber sus desfasajes. ¿Desfasajes? ¿Sí de qué? Del vertical menos horizontal. En este caso, el vertical, que de Y valía pi medios, más pi medios, ¿no? Y el horizontal no tenía. Entonces sale pi medios. Pero este no sigue la definición. En la figura 2, que es la correcta, el desfasaje vertical menos el desfasaje horizontal. El vertical, que es X, no tiene desfasaje, ¿no? La componente es 0. Y el desfasaje en el horizontal, que es SY, sí tiene desfasaje, que es pi medio. Entonces, ¿qué me sale? Menos pi medio es. Observando si el sentido es positivo y negativo, puedo saber incluso el sentido de giro, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer 2 instantes de tiempo como este caso, sin necesidad de hacer eso, me basta saber solamente el signo del desfasaje, ¿no? Pero para eso debo colocar adecuadamente la referencia, ¿no? En la figura 1 la referencia es incorrecta. En la figura 2 la referencia es correcta, porque veo que la onda se aleja de mí. Y en ese caso solamente debo ver ese desfasaje, ¿no? Si es negativo, es izquierdo. Si es positivo, es derecho. Eso es todo. ¿Sí? Para el caso de que el desfasaje fuera pi medio, o sea, ese tiene que tener un desfasaje menos pi medio. ¿Cómo sería el desfasaje ese? El vertical, que vale 0 en X, y el horizontal menos, que vale negativo, sería pi medio. Si fuese así, ¿sí? Sería giro derecho. ¿Sí? Bien, acá hay dos preguntitas interesantes. Dice, ejercicio, ¿cambia la situación si el desfasaje lo tiene SX? Todo lo que hemos hablado, ¿cambia o permanece lo mismo? ¿Sí? Antes el desfasaje estaba en SY, pues, ¿no? Ahora el desfasaje se lo pongo en SY. ¿Va a cambiar todo o queda igualito? Ese es uno. Y esa es una pequeña tarea. Ahí se va a poner, no sé qué tarea es eso. Vamos a poner una tarea, ¿no? No recuerdo qué tarea, la verdad. Pero usted sí sabe, pues. Esa es una tarea. No sé. Y la otra tarea es la siguiente. Analizar la polarización en el régimen armónico. Recuerden que lo que hemos analizado es con el campo eléctrico instantáneo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener, dice, un campo eléctrico fasorial
que tiene esta forma. Positivo. ¿Cuál es el tipo de posición que tiene? Podría estar, y el otro caso, uno sería así y el otro caso sería esto, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene ese ahí? Y usa los mismos conceptos que está ahí, ¿no? Esa sería la otra tarea. Usted hace eso y ya tiene ganado muchas cosas. Eso lo vamos a aplicar también más adelante cuando veamos las antenas, ¿no? Entonces, si usted puede hacer ese, bien. ¿Sí? ¿Preguntas? Finalmente, falta un caso más. Es la polarización elíptica. ¿Y cuándo se da eso? Dice, se da cuando el desfasaje sea diferente de MP. El desfasaje sea diferente de más menos pi medio, más menos t medio. Si es diferente de eso, no interesa su amplitud, pueden ser igual o diferente. Se llama polarización elíptica. ¿Y por qué se llama así? Porque ahora tiene esta forma, ¿no? Suponiendo que está correcto este referente. Sería así, ¿no? Por eso, elíptica, este sería derecho, si que fuera correcto la referencia, ¿no? Y ese es el caso general. Y acá están sus dos ejes, el eje mayor, esto vale A, y se define la relación axial, dice, como, ya veremos eso, pues, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces es el concepto, y hay una pequeña tarea, espero que lo hagan. Y también espero que hayan revisado las prácticas pasadas, ¿no? En el primer carpeta estaba ahí de algunos ciclos, en la segunda carpeta de la segunda clase también estaba una carpetita, ¿no? Con prácticas pasadas. Y yo les sugiero que revisen eso, ¿no? Junto con las tareas que lo hagan. Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar? Entonces ya Profe, saben. Sí, diga. la siguiente sesión vamos a ver lo que es multicapas o esa parte nos vamos a saltear. Ah, ¿verdad, no? Sí, falta eso. Ahí ustedes tienen acá el archivito, pueden ir leyendo. Vamos a ver. Está de la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es eso? Profesor, la primera PCA viene hasta lo que hemos hecho hoy día, ¿verdad? No, hasta lo que se llama el lunes. Ah, ya está bien. Hasta el lunes. ¿Pero dónde está esto? ¿Dónde está? Acá. Desde acá empieza, ¿no? Son uno, dos, tres capas y eso lo haremos el día lunes junto con incidencia único, ¿no? Y ahí termina a la primera parte. Así que tienen ahí material para que vayan leyendo, ¿no? No esperen todavía que acabe. Como le digo, el ciclo de verano usted tiene que adelantarse. Si no se adelanta, pues va en desventaja, ¿no? ¿Sí? Bien, antes que se retire, me está olvidando guardar. Tengo que pasar lista. Vamos a compartir esto acá. Vamos a abrir el archivito. ¿Dónde está? Esa. ¿Esa? Acá está. Esta es la tercera clase.
A ver, Anampa. ¿Dónde está Anampa? Listo. Arévalo. ¿Dónde está Arévalo? Aicho. Sí está Arévalo, profesor. ¿Aicho sí está? Arévalo. Ah, Arévalo. Ya. Aicho. ¿Dónde está? Borda. Tampoco está. Presente, presente. Ah, Borda sí está presente. Borda. Chávez Rodríguez. ¿Dónde está? Choque Guamán. Presente, profesor. Corsino. ¿Dónde está? Espinosa. ¿Dónde está? Presente, profesor. Así está Espinosa. Fernández. ¿Dónde está? Fox Encina. Tampoco está. Garriazo. Tampoco. Presente, Garriazo, profesor. Ah, sí está. Janco. Presente, profesor. Ahí está Janco. Guamán. Presente, profesor. Jaimes. ¿Dónde está? Jaucha. Presente, profesor. Jiménez. ¿Dónde está? Lagos. Presente, profesor. La Guanampa. Presente, profesor. Sí está. Malca. Presente, profesor. Martínez. ¿Dónde está? Presente, profesor. Ah, sí está. Ordóñez. Presente, profesor. Orestes. ¿Dónde está? Pariona. Presente, profesor. Así está. Paucar. Presente, profesor. Sí está. Pérez. Poma. Presente, profesor. Quinto. ¿Dónde está? Quispe Alca. ¿Dónde está? Presente, profesor. Así está. Quispe Chávez. ¿Dónde está? Quispe Córdoba. Tampoco. Ramírez. Tampoco. Presente, Ramírez. Así está. Ríos. Presente. Rojas. Presente. Sacaco. Presente. Así está. Salcedo. Presente, profesor. Sarabia. Sarabia, presente, profesor. Stefanovic. Presente, profesor. Trinidad. Presente, profesor. Varillas. Presente, profesor. Y Vega. Presente, profesor. Listo. Ahora sí, eso sería todo entonces. Profesor. Profesor, Sí. en ¿Preguntas? el chat están diciendo presente algunos compañeros que no tienen audio. ¿Sí que está presente? A ver, esto. ¿Quién está Ruiz? Quinto Ruiz. A ver, vamos a ver, Quinto Ruiz. Quinto Ruiz. Ya. Presente. ¿Quién más? A ver acá. Quinto Ruiz. Fernando Janco dice. Dice acá. Janco sí está. Quinto Ruiz también. Y Fernando dice. Bien, esta es la última vez que se les pasa lista por el chat, ¿no? Usted tiene que mejorar su micrófono, no es mi responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Y ya estamos en la tercera clase, eso no puede entender la primera hasta la segunda, pero tercera clase ya no. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, Profesor, nos una quedamos pregunta. ahí. Sí, En caso de los alumnos que se matricularon por carta el día lunes, ¿le dieron el listado? no tengo idea, tendría que revisar ahí en la ORCE, ahí están los matriculados. Si hay un nuevo matriculado, ahí también está su dirección, yo le escribiré para que tenga acceso a la carpeta. Ok, gracias, profesor. Ya. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿No hay más? Bien, eso sería entonces, nos vemos